Esto es Voces Valiosas. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio más de nuestro podcast Voces Valiosas. Mi nombre es Natalia Castillo y estoy compartiendo con mi compañera. Hola, yo soy Verónica Lara y es un gusto estar aquí con nuestra invitada especial. Bueno, y la invitada de hoy que tenemos el gusto de que esté compartiendo con nosotras es Tatiana Marroquín. Tati, bienvenida. Gracias por la invitación a ambas, muy contenta de estar compartiendo con ustedes. Tatiana Marroquín, ella es una economista feminista con estudio de posgrado en finanzas, experiencia en regulación del sistema financiero, procesos legislativos y normativa legal relativa a presupuestos y política fiscal. Actualmente consultora en temas relativos a derechos económicos y sociales, fiscalidad, protección social y políticas públicas desde el enfoque de género. Sí, muy serio. Bueno, contanos a ti de primera mano cómo fue tu acercamiento al feminismo. En realidad fue por la economía y creo que eso también marca un montón la forma en que entiendo el feminismo. Como las mujeres nos acercamos de diversas maneras, yo me acerqué a través de la economía y cuando estaba por ahí por cuarto o quinto año de la universidad comencé a aprender formas críticas de ver la economía y una de esas fue la economía feminista y ese fue mi acercamiento a entender otras formas de ver el mundo desde no únicamente los ojos del patriarcado, de los hombres o de lo masculino. Ok, y contanos una anécdota de ese momento en el que decidiste estudiar economía. Fíjense que yo quise estudiar economía desde que tenía como 13 o 12 años, porque a mí me marcó muchísimo. Mi abuelita me ponía a ver muchas películas de Pedro Infante. Entonces me torturaba un poco la idea de la desigualdad económica sobre todo y la pobreza y me daba muchísima curiosidad y me acuerdo que cuando estaba joven existía un canal que se llamaba MTV, ustedes no lo conocieron pero existía y salía un anuncio en donde salían como muchos artistas y cada 3 segundos chasqueaban los dedos y al final de 60 o no sé 30 segundos decían como cada 3 segundos muere alguien de hambre en el mundo y yo tenía como 13 años y estaba sumamente impactada y no entendía cómo alguien se podía morir de hambre en el mundo si hay un montón de comida o es porque no hay comida. Entonces esa búsqueda de respuesta en ese momento me hizo preguntarme qué tenía que estudiar para entender por qué hay gente que vive en pobreza, por qué hay gente que no tiene comida y así, economía. Así que desde muy pequeña supe que quería estudiar esto. Ok, y bueno, también vos has creado un programa donde hablas acerca de la economía feminista. Contanos un poco más acerca de tu proyecto. Bueno, fíjense que parte de ver de forma crítica lo económico es también ver de forma crítica la forma en que se le ha explicado a la mayoría de la población, a la gente, la economía. Entonces, cuando ustedes escuchan hablar de economía, cuando la gente escucha hablar de economía, siempre se imagina como personas muy serias, sobre todo hombres, hablando de cosas que es bien abstractas, que no se entienden. Entonces, una de las formas que consideramos, porque no es solo mi programa, es un programa que comparto con una amiga que es Lorena Valle, queríamos nuevas formas, no solo de presentar la economía, o sea, de explicarla, sino de que la gente se acercara a la economía y entendiera que es parte de su vida. Y por eso hicimos, junto con Alaraca y ahora con Focos, la economía es en femenino, que lo que intenta es como procesar esos temas que son muy complejos y decirle a la gente esto te afecta y tenés que entenderlo e involucrarte. Ok, y contanos siempre, ¿cuál ha sido uno de los retos que has enfrentado al hablar esto en videos y tomando en cuenta que le estás hablando a un público que no es economista, por lo tanto hay que tener un lenguaje para poder referirse en tus videos? ¿Cuál es uno de los retos? Bueno, tengo que estar muy al día con los memes y con el consumo de TikTok,
pero también que son temas sumamente complejos y que a veces hay que despojarse de las ganas de aprobación de ciertos círculos. Entonces, por ejemplo, sé que hay muchas personas profesionales en economía que tal vez no explicarían la manera en que la economía de la forma en la que yo le explico, o que piensan que a veces ese ejemplo que yo di es muy simplista al momento de trasladárselo a las personas, etcétera. Entonces, lo entiendo, yo sé que hay muchas cosas que dejamos de lado porque no estamos dando una cátedra de economía. Entonces, en lo que nos enfocamos o la manera en que intentamos superar el obstáculo de que son temas bien complejos, es siendo muy honestas al decir, te estamos explicando una parte del problema, pero no te estamos explicando todas las visiones. Esta es nuestra visión del asunto y esperamos que esto te sirva para involucrarte, ¿verdad? Y también decirnos, aparte de tener un lenguaje diferente para que la gente te entienda, ¿verdad? Sobre todo las jóvenes y los jóvenes que se quieren informar, pero además de eso, ¿cuáles han sido los desafíos enfrentándote a la coyuntura que se percibe en el país? Sí, eso es complejo porque las cosas de las que hablamos tocan directamente la vida de las personas y la forma en que están viviendo, y hay un hecho, y es que históricamente la mayoría de la población salvadoreña, uno de sus problemas más grandes ha sido los económicos, y que la forma en que yo entiendo la economía involucra hacer una crítica directa al Estado o al gobierno de lo que está haciendo en función de proveerle derechos económicos a la población. Entonces nunca el poder lo toma a bien la crítica, pero digamos que en estos últimos tiempos ha sido un poco más complejo porque ya ni siquiera tenés que ser muy crítico, sino simplemente decir la verdad, como salir a decir, bueno, la deuda está creciendo, ya es suficiente información como para que sufra de ataques o cosas así. Pero bueno, sabemos también que somos personas, o al menos de mi parte, que somos personas privilegiadas con la información que tenemos, y también que tenemos cierta... O sea, yo tengo el privilegio y la suerte, y por esfuerzo también, por una mezcla de esas cosas, de poder ser independiente, por ejemplo. Entonces, me aprovecho de la ventaja de ser independiente para poder decir cosas con una libertad mayor de la que lo podrían decir otras personas que por sus circunstancias no pueden hacerlo. Ok, y entrándonos al tema de economía feminista, ¿cómo es que esta se diferencia de la economía tradicional? Bueno, miren, la economía, como esta idea de la economía, bueno, ustedes cuando escuchan la economía piensan como en la dinámica económica, pero también se puede pensar en la forma en que se estudia la dinámica económica. Entonces, cómo estudiamos lo que pasa y las relaciones económicas en la sociedad ha sido algo que tradicionalmente se ha hecho desde voces masculinas y desde formas de entender el mundo masculinas. Entonces, por ejemplo, las teorías y los principios que modelan las políticas económicas en el mundo siempre han tenido la idea de un ser que sale a trabajar, por ejemplo, que tiene un salario y que tiene ciertas libertades que cuando uno lo ve de forma crítica se da cuenta que termina siendo un hombre blanco. Entonces, hay muchas escuelas de pensamiento dentro de la economía que están criticando la forma en que tradicionalmente se ha entendido la economía, porque si la entendés de una forma, las soluciones van a ser esas. Entonces, las soluciones han sido para los problemas de ese imaginario, que normalmente es un hombre. Y una de las corrientes críticas es la economía feminista, que dice, bueno, por ejemplo, una cosa trascendental y es... ¿qué es trabajo? Trabajo es solo cuando salís de la casa, y esta corriente de la economía dice, no, trabajo es también cuando te quedas en la casa y cuidas a otras personas y aseguras la sobrevivencia, que es igual de importante
el trabajo asalariado y productivo que hacen otras personas. Sí, la verdad es que es bastante, ¿verdad? No es solo como el concepto que muchas veces llegamos a tener, es mucho más allá de eso. Y por eso también quería preguntarte, para vos, en general, ¿cuál es la importancia de incorporar esta perspectiva de género dentro del análisis de la economía y también en las políticas públicas? Justo eso, que para mí el hacer o el pensar de la economía feminista va más allá de un ejercicio netamente académico o de ideas, y es tratar de permear la toma de decisiones. Y el asunto es que las formas en que se entienden los problemas económicos y se quieren solucionar normalmente no están pensando en la situación de las mujeres. Entonces, cuando tratan de resolver problemas como el desempleo o, no sé, los salarios bajos, las pensiones, si solamente estás pensando en lo tradicional o lo masculino, se te olvidan o dejas muchísimo por alto otros obstáculos que se le presentan a las mujeres por su género, por la forma en que la sociedad las mira o por las acciones que se le asumen en la sociedad. Entonces, por ejemplo, si hablas solo de pensiones y decís las pensiones deben ser más altas, pero no te das cuenta que la mayoría de la población no tiene acceso a una pensión y que muchas de esas personas son mujeres que han trabajado toda su vida dentro y fuera del hogar, pero en el sector informal. Entonces decís, bueno, si solucionas el problema para las personas que trabajan en lo productivo, pero no lo solucionas para las personas que trabajan en el cuidado, estás dejando de lado todos los problemas de las mujeres. Uh-huh. Entonces, para mí específicamente, más que un esfuerzo académico, tiene que ver con impulsar directamente que las soluciones que se busquen a los problemas económicos tengan en cuenta los problemas de las mujeres y las situaciones de las mujeres. Para abordar las desigualdades económicas de género, ¿cómo se puede aplicar la economía feminista? Bueno, primero que la economía feminista lo plantea de una forma mucho más profunda y hace una crítica a los roles de género y cómo los roles de género afectan la participación social y económica de las mujeres. Por tanto, por ejemplo, si lo que se intenta es abordar las desigualdades de salario, por ejemplo, que existen, ¿verdad? Que podemos ver en cualquier estadística, el asunto no es solamente de revisar que a todas las mujeres y los hombres les estén pagando el mismo salario si trabajan en las mismas condiciones, sino que también revisar toda la enseñanza cultural y las formas en que le enseñamos a las niñas y los niños de cómo deben de participar en la sociedad. Entonces es mucho más integral, tiene que ver con reenseñarle a los hogares y a las comunidades que las mujeres podemos tener una participación exactamente igual a la de los hombres y que los hombres pueden tener una participación exactamente igual a las de las mujeres en las actividades que tradicionalmente, como las del cuidado las del cuidado en general, que podemos podemos ser corresponsables y podemos participar en igual medida ambos géneros. Sí, y creo, bueno, nos mencionabas también algunas problemáticas que enfrentan las mujeres, como el desempleo, entre otras, en el ámbito económico, ¿verdad? Porque a veces no se ligan, pero en realidad sí lo están. O sea, las personas piensan que no, pero sí están ligadas con el ámbito económico. Y con la economía feminista también, ¿cómo crees tú que la economía feminista podría contribuir a resolver estas problemáticas con las que se enfrentan las mujeres? Sí, fíjense que justamente eso que mencionás, cuando yo voy a territorios en la zona rural a hablar con mujeres que se encuentran trabajando en agricultura o que trabajan adentro del hogar, una de las primeras preguntas cuando les voy a enseñar economía es, ¿ustedes se ven en la economía? Y la gran mayoría, casi todas, responden que no se ven en la economía, porque lo que les han enseñado que es la economía, que es el PIB, la inflación y la inversión extranjera directa y todos estos variables que suenan tan abstractas para la vida de una mujer que se levanta a las 4 de la mañana, a ir a traer el agua, que tiene que hacer la comida para
tradicionalmente los hombres, pero las personas que salen a lo asalariado y se queda ahí, que no sé qué. Entonces después la siguiente pregunta que les hago es, ¿ustedes trabajan? Y ahí se quedan un poquito más cuestionándose, pero hay muchas que dicen, no, trabaja él y yo me quedo en la casa. Bueno, pero al final del proceso de, por ejemplo, de teleeconomía feminista, darles herramientas a ellas para que se entiendan en su participación en lo económico, entienden muy claramente que, por ejemplo, son las que hay muchas frases que retomo de ellas que me han dejado muy marcadas, como, claro que participo en la economía, soy la primera que se levanta en la economía salvadoreña, para asegurarme de que va a comer o van a tener comida el resto para poder levantarse y hacerlo productivo. Entonces, que esta visión tradicional de la economía lo que les ha estado diciendo es, lo que vos haces en el día a día no sirve o no importa, cuando en realidad si ellas no hicieran todo eso que hacen, la economía, el PIB y todas estas cosas no funcionaría. Sí, claro, claro. Y tomando en cuenta lo que has dicho, has resaltado mucho que las mujeres se dedican mucho al hogar. Tomando en cuenta esto, saber que al final esto es un trabajo, sin embargo no es remunerado. Uh-huh. Entonces, desde el cuidado en la economía de las mujeres, ¿qué soluciones tú puedes proponer desde la economía feminista? Sí, cuando las economistas feministas hablamos del trabajo del cuidado y resaltamos que no es remunerado, normalmente la respuesta sería como, ¿y qué? ¿Lo vamos a remunerar? Pero el asunto es que no tienen el dinero para remunerarnos esa cantidad de trabajo. Cuando como economistas hacemos ejercicios de ponerle valor al trabajo del cuidado, son montos, por ejemplo, en El Salvador, esto se hizo hace mucho tiempo, pero son parecidos a las remesas, por ejemplo, al flujo de remesas. Entonces, ni aunque nos dieran todas las remesas, lograrían cubrir el trabajo del cuidado que hacemos sobre todo mayormente las mujeres. Entonces, ¿cuál es una de las soluciones o la que más, desde mi visión de la economía feminista, me parece más plausible? Y es la corresponsabilidad del cuidado, que tiene que ver con desfeminizar el cuidado y desfamiliarizar el cuidado. Y desfeminizar el cuidado quiere decir que no solo llevar a los hogares la enseñanza y despertarles el que no solo las mujeres somos las responsables del cuidado de hijos, hijas, pero también de personas enfermas, de personas adultas mayores, de darle de comer a los animales, de ir a traer el agua, todo eso es cuidado. Y uno de los elementos principales para quitarle la carga mayor a las mujeres es que se reparta dentro del hogar. Pero desfamiliarizar el cuidado quiere decir que no solamente el cuidado tiene que estar adentro del hogar, sino que también tiene que haber una corresponsabilidad en la sociedad. Las empresas, el mercado y el Estado tienen que tener instituciones, herramientas, programas para que si, por ejemplo, una familia quiere que todos los miembros de su familia participen en el mercado laboral, pues entonces tú vas a poder tener instancias en las cuales te van a cuidar a tu niño, tu niña en una guardería, etcétera. Entonces, al final no se trata de que nosotras sigamos en el hogar cuidando y que nos lo paguen, sino de soltar la responsabilidad total, porque al final el cuidado es la base de toda la sociedad y por tanto tiene que ser repartida la responsabilidad. Es un trabajo en sociedad, como lo mencionaba, ¿verdad? También podrías mencionarnos cuál es el impacto de la brecha salarial de género en la economía y cómo se puede trabajar en reducirla, podríamos decir de alguna forma, desde una perspectiva feminista. Bueno, el impacto de la brecha salarial de género es que primero, en muchas ocasiones, o por ejemplo en países como el nuestro, en los cuales ya de por sí los salarios son bajos, quiere decir que las mujeres son mucho más vulnerables a entrar en situaciones de pobreza. Entonces, por ejemplo, ahorita que han crecido un montón los precios y que todo está más caro, que hablamos de la inflación, etcétera, sabemos que la inflación no va a impactar de la misma manera a hombres y a mujeres, porque si los hombres son los que tienen la mayor cantidad de ingresos y las mujeres la menor cantidad de ingresos, quiere decir que
estos sectores ocupan más, por ejemplo, en comida o en alimentación su dinero, que son los precios que más están subiendo. Entonces podemos decir con contundencia que las personas que tienen menos ingresos les afecta más la inflación. Pero ¿quiénes son las personas que tienen menos ingresos? Bueno, en términos de género somos las mujeres. Y ahí, por ejemplo, te afecta en lo coyuntural, pero ya de ahí cuando cotizas, por ejemplo, si tenés el privilegio de cotizar a las AFP, pues resulta también que tu pensión es menor que la de los hombres. Y así a lo largo de tu vida te va marcando. Y en algo que es sumamente importante para las feministas, que es esto de la autonomía o de tener la posibilidad o las libertades de decidir por ti misma, el tener menos ingresos o el incluso no tener ingresos es una imposibilidad muy grande para ejercer otras formas de libertad, como la libertad sobre tu cuerpo, la libertad política, etcétera. Bueno, al final yo pienso como yo puedo tener muchas libertades por mis privilegios, por la forma en que, por mi edad, no sé, en lo sexual y en todo lo demás, pero si no tengo el dinero para comprar las cosas, pues difícilmente lo voy a ejercer, ¿verdad? Claro. Entonces, por eso creo que a la base de muchas de las libertades se encuentra la capacidad material que tenemos que tener las mujeres para poder ejercerla. Sí. Ok. Según nos ibas platicando, nos hemos dado cuenta que existen muchos estereotipos y mucha discriminación dentro del mercado laboral. Entonces, ¿de qué manera la economía feminista puede abordar este tipo de problemas? Bueno, primero, y aunque suene algo que no es muy como, digamos, de choque, es la sensibilización. A mí me parece, y por lo que he visto en mi trabajo, es que enseñarles a hombres y a mujeres la forma en que el género les afecta es uno de los pasos más importantes. A veces es complejo porque muchos hombres, sobre todo de clase media o clase media alta, o sea, con ingresos medios o ingresos altos, no quieren soltar el privilegio que les trae el patriarcado, ¿verdad? Pero bueno, también les trae cosas negativas, ¿verdad? Y sobre todo a los hombres de menos ingresos, el patriarcado y el sistema capitalista los oprime de formas muy particulares. En El Salvador, por ejemplo, podemos ver cómo la violencia los atraviesa, cómo ejercen ellos violencia sobre ellos mismos y terminan, no sé, en sociedades en las cuales gran parte de su población está encarcelada, etcétera, ¿verdad? Entonces, primero sensibilizar, darte cuenta de cómo el género y estas ideas y estos prejuicios de género te están afectando en tu vida diaria. Y luego que las políticas públicas no refuercen estos prejuicios de género. Por ejemplo, si vas a hacer un programa de salud, un imaginario, por ejemplo, en donde quieres atender a los niños de primera edad, ¿qué participación o de qué forma estás viendo a las mujeres desde la salud pública, por ejemplo? ¿Las estás viendo solo como madres o solo como alguien que pare? ¿O las estás viendo desde su integralidad y estás procurando salud pública y programas para cuando no son exclusivamente madres? Como ¿verdad? mujer. Como mujeres integrales. Entonces, como humanos. Como humanos, exacto. Y ya enfocándonos tal vez en otra dirección, hacia tu vida, quizás hacia tu contexto, ¿podrías decirnos cuáles son algunos de los desafíos, o más bien cuáles son los desafíos que enfrentan en este contexto las economistas feministas en su labor y pues cómo pueden superarse? Bueno, no voy a hablar por todas, pero sí sé, o si nos contamos algunas de las cosas, o si nos damos cuenta, yo creo que sí tengo que admitir que en estos últimos tiempos las voces feministas o las voces de mujeres en la economía existen, pero ha sido una lucha de muchas economistas mujeres mayores que yo, incluso de mi misma edad, que están constantemente buscando que su opinión también sea tomada en cuenta, ¿verdad? Entonces, uno de los mayores retos es que lo económico se entiende como algo que solo tienen que tratar los hombres, y muchos economistas de generaciones mayores también, digamos, les ha costado mucho entender, les cuesta mucho entender que hay nuevas generaciones
que tenemos nuevas perspectivas y nuevas formas de acercarnos a lo económico. Entonces, sí hay muchos prejuicios con respecto a la forma en que comunicamos la economía, por ejemplo, hacer TikToks, no sé, en Twitter o estar haciendo un podcast. Son cosas que algunas generaciones de profesionales en la economía podrían ver como algo no académico o no tan serio, que no retoma la economía desde la seriedad, pero sí, no lo queremos retomar desde la seriedad, sino desde la realidad de las personas y por tanto nos obliga a acercarnos de formas distintas, ¿verdad? Y hacerlo más entendible tal vez. Para la mayoría, sí. Okay. Y ya para ir terminando, Ujú. ¿qué cambios estructurales son necesarios para avanzar hacia una economía más igualitaria y feminista? Y como nosotros como sociedad, ¿cómo podemos contribuir a esa transformación? Acabar con el sistema capitalista. No, o sea, sí, pero es más complicado. Es decir, cuando, por ejemplo, en mi caso, no solo soy economista feminista, también tengo una visión crítica hacia el sistema capitalista, que quiere decir no que no es estos clichés de no me gusta el dinero, no tomo Coca-Cola o esas cosas que no han entendido de qué se trata la crítica al capitalismo, sino que hay dinámicas adentro del capitalismo que oprimen a otras personas. Y al identificar esas dinámicas, lo que podemos hacer es programas, políticas públicas o acciones que protejan a la población que está siendo oprimida, ¿verdad? Claro, en algún momento puede ser que ya no exista opresión, pero en el día de ahora, en la realidad, lo que buscamos es, por ejemplo, bueno, mejorar los salarios, que se respeten los derechos económicos de la población. Por ejemplo, hay algo que a mí me sorprendió mucho ahora que he andado en muchos territorios y la mayoría de las personas no saben cuáles son sus derechos económicos. Por ejemplo, no saben que por el hecho de ser humanos se merecen vivienda, alimentación, educación, protección social. La gente piensa en El Salvador que las pensiones solo se las merece la gente que ahorra y no, son un derecho, por ejemplo. Entonces, todas esas cosas me parecen necesarias que la población trascendentalmente se dé cuenta de que tiene derecho a vivir en términos materiales de forma buena, ¿verdad? Sin tener que, despojándose de esta idea de que lo tiene que hacer solo, de que solo algunas personas se merecen una vivienda, un salario u otro. Ok. Bueno, Tati, te agradecemos mucho por estar compartiendo este espacio con nosotras y por habernos aclarado estas ideas y dejarnos nuevos conceptos de lo que es la economía y sobre todo la economía feminista. Nos despedimos así de este capítulo. Gracias por ver nuestro podcast Voces Valiosas y quizás tus redes sociales. Estoy como @TatiMarroco en todas las redes sociales. Ok, muchas gracias. Bueno. Esto es Voces Valiosas.